Hola, mi nombre es Fernando Ángel Torres Martínez, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es la práctica número 5 en la materia electrónica digital 2, laboratorio, a cargo del ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo. Aquí tenemos la práctica número 5. Aquí vemos los materiales. El objetivo de esta práctica es el verificar la operación de los bloques combinacionales de mediana escala de integración más comunes y desarrollar algunas aplicaciones típicas. Se comprobará la operación de los decodificadores de prioridad y se realizarán algunas aplicaciones del decoder y el multiplexer. Aquí vemos el codificador de prioridad. Un codificador de prioridad es un bloque que convierte sus entradas a una salida codificada en binaria o en BCD. En la figura se muestra ambos bloques. Aquí vemos el decodificador primario de 10 a 4 líneas y el codificador de prioridad de 8 a 3 líneas. Aquí vemos la tabla de verdad del 74-147 y la tabla de verdad del 74-148. Está respectivamente. Vemos aquí también el diagrama de cada uno, el diagrama de conexión, los input y los output. Y bueno, en general, tanto las entradas como las salidas son activas a nivel bajo, como se puede ver en la tabla de verdad. La entrada de mayor peso es la que aparece codificada en la salida. Si se presentan dos entradas a la vez, por ejemplo, la 7 y la 1 del código de salida, se verá el correspondiente a la entrada 7, LLL. Cuando esta entrada ya no esté presente, se desactivará el código de salida, corresponderá a la entrada 1. Para distinguir entre la entrada número 0, activa ninguna entrada presente. El circuito integrado tiene una salida E0, entrada presente. Quiero matarla de verdad. Y nos pide aplicaciones del multiplexor y de multiplexor. Dice, un decodificador o demultiplexor produce dos n mini términos de n variables de entrada, como se comprobó en el curso de electrónica 1. Y cualquier función booleana puede expresarse como la suma de mini términos en la forma canónica. Si observamos la función de transferencia de un decodificador, se puede utilizar un decodificador para generar los mini términos y una compuerta OR para extender la suma de manera de cualquier circuito. El procedimiento para configurar un circuito combinacional por medio de un decodificador y compuerta OR requiere de las funciones booleanas del circuito se expresen en suma de mini términos. De esta forma se puede obtener fácilmente la tabla de verdad. Luego se seleccionará un decodificador que genere todos los mini términos de n variables de entrada. Las entradas a cada compuerta OR se seleccionará de las salidas del decodificador de acuerdo a la lista de mini términos de cada función. Aquí vemos el diagrama lógico y la tabla de verdad. El diagrama esquemático de un decodificador de 2 a 4 líneas y la tabla de verdad. Aquí vemos que podemos ver los NAND y los OR. Y acá nos pide construir un circuito sumador completo con un decodificador y dos compuertas OR. De la tabla de verdad, sumador completo de la figura 332 que vemos aquí, que es la tabla de verdad, y aquí la expresión. Cuando hay tres entradas y un total de 8 mini términos, se requiere un decodificador de 3 a 8 líneas. El decodificador genera los 8 mini términos X, Y y Z. La compuerta OR para la salida S forma la suma de los mini términos 1, 2, 4 y 7 y la compuerta OR para la salida C. Veamos el diagrama. Y como práctica nos dice, si analizamos un circuito básico de multiplexor de la figura 34 y la comparamos con el decodificador de la figura 31, se observa que esencialmente la de un decodificador con una compuerta OR ya disponible, se tiene una función booleana de n más 1 variables y se toman n de estas variables
y se conectan a la línea de selección de multiplexor, y la variable restante de la función se usa para la entrada de multiplexor. Y si A es la sola variable, se conecta a las entradas de multiplexor. Aquí vemos el diagrama lógico de un multiplexor de 4 a una línea. Y pues aquí nos pone un ejemplo que dice: érase una vez un granjero con un serio problema. Poseía un granero cuya puerta era extremadamente grande, que solo podía cerrarse con varios hombres a la vez. Cuando la puerta se quedaba abierta, el rebaño de ovejas se comía el forraje de esta que estaba en el granero. Práctica de electrónica 2. Además, existía cerca de ahí una manada de lobos que, al aproximarse a la granja, se comía las ovejas. El granero nos pide un circuito que opere como una alarma que detecte situaciones peligrosas tanto para el forraje como para las ovejas, y que avise a los empleados de la granja para tomar acciones correctivas. Aquí podemos ver la función configurada de un multiplexor de 4 a una línea, que se muestra en la figura número 35. Dos variables de selección para conectarse a la línea de selección, por ejemplo O y L, y pues van conectadas a un buzzer. Aquí vemos el circuito, aquí vemos cómo funciona, y vamos a empezar a simularlo. Aquí tenemos el circuito, tenemos aquí integrado, tenemos un display aquí para hacer los segmentos. Vamos a probar lo que dice la práctica, que con activo 1 se pone aquí un 1, pero con activo el 7 sigue en 1, y los demás de bajo voltaje no aplican. Y activo el 2 y los demás no aplican. Pero aquí activo el 3 y los demás no aplican. Pero aquí activo el 4, y aquí, como vimos, los demás tampoco no aplican. Más que aplica aquí el 5, que es secuencial, este no aplica. Luego aquí activo el 6, y aquí no aplica. Y aquí el 7. Si yo subo aquí, quito vuelve a estar en estado 0. Bueno, esta es la práctica número 5. Muchas gracias por su tiempo.